Qué bendición este domingo. Hoy estamos aquí listos a continuar con esta serie maravillosa que hemos titulado, es la segunda parte del libro de los Efesios, que hemos titulado Vida con propósito. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo vivir una vida en unidad, cómo como iglesia, ya que estamos aquí, podemos vivir una vida en unidad. Y quizás el reto, quizás lo que queremos plantear, quizás donde queremos arrancar, si estamos tomando un viaje hacia una aventura espiritual este domingo, queremos preguntarnos, queremos hacer esto mentalmente porque siempre queremos partir de algún lugar y llegar a algún lugar. Queremos salir de un puerto de partida donde estamos hoy, como venimos quizás cargados, quizás llenos de emociones y problemas, y queremos quizás plantearnos una pregunta que estoy convencido que Dios nos va a contestar a lo largo de este mensaje. Esa es la pregunta que quizás nos hacemos. ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar unidad en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar unidad matrimonial? ¿O unidad con nuestros hijos? ¿O unidad, amén, sí, unidad con la iglesia? ¿Qué tal es poder experimentar unidad entre los hermanos? Unidad inclusive con las personas que aún no conocemos y que Dios va a traer a nuestras vidas. Que podamos experimentar unidad con Dios, una comunión, una unidad perfecta. Y quizás esa es parte de lo que queremos hacer hoy. Pero también queremos poder experimentar una vida con propósito. Queremos experimentar esa perfección que Dios quiere que nosotros experimentemos. Que podamos ir glorificando a Dios a través de todos esos talentos y esas habilidades y lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Todos queremos eso, ¿verdad? Amén, queremos experimentar. Y estoy convencido de lo siguiente. Que si ese es su deseo genuino, número uno, ese mensaje es para ustedes. Si ese es su deseo genuino de experimentar esta unidad, de experimentar una vida con propósito, de experimentar la perfección de Dios, de experimentar los dones de Dios en su vida, entonces este mensaje es para ustedes y les garantizo que Dios les va a contestar su oración porque Dios es un Dios que contesta este tipo de oraciones donde Él está haciendo algo a través de nosotros. Así que es muy posible que al final ustedes salgan convencidos de algo. Que ustedes, su corazón, el Espíritu Santo los conviccione, los convenzca de algo. Y decíamos nosotros que no es suficiente saber algo, recibir algo, sino hay que hacer algo con lo que recibimos. Y es posible que muchos de ustedes de aquí salgan con la convicción de que hay que hacer algo, de que hay que cambiar un estilo de vida, de que estamos llamados a hacer algo diferente. Pero lo maravilloso, quien convence y trae convicción es el Espíritu Santo. Yo solamente me encargo de entregar la palabra de Dios. Y el domingo pasado hicimos una oración poderosísima. Una oración poderosa en donde llamábamos a Dios, le implorábamos a Dios, le rogábamos a Dios de que queríamos experimentar el poder transformador. Y le decíamos a Dios, fortaléceme en el Espíritu, activa tu amor en mí. Le decíamos, lléname de tu plenitud. Y le decíamos, persuádeme con tu poder. ¿Cuántos de ustedes hicieron la oración en sus casas por lo menos una vez en la semana? Aquí tenemos una persona. ¿Quiénes hicieron la oración más de 5 veces? ¿Alguien? ¿Un día? Maravillosos. Entonces, han sido transformados y van a ser transformados. Y hoy Dios trae algo maravilloso, porque hoy Dios nos está mostrando cómo Pablo concluyó en los primeros 3 capítulos del libro a los Efesios con esa poderosa oración, dándonos una conexión espiritual, dándonos un lenguaje espiritual para descargar los tesoros sobrenaturales, los tesoros inagotables, los recursos celestiales en nuestras vidas, para descargar, escuchen bien, la herencia de Cristo en nosotros. Es una herencia, lo que estamos descargando, lo que hemos venido descargando es la herencia que ustedes tienen en Cristo. Y hoy al entrar en el capítulo 4 del libro de los Efesios, Pablo entonces va a hacer una transición de esa herencia que hemos recibido en Cristo
a nuestra vida en Cristo, es decir, hace una transición entre aspectos teológicos de la herencia que hemos recibido en Cristo a cómo podemos poner en práctica, cómo yo puedo vivir diariamente esa vida en experiencia en mi hogar, en los colegios, en la iglesia, en las familias, en cualquier lugar donde yo voy a ser. Nos va a mostrar cuál es, escuchen bien, esa palabra de pronto a las personas los aterra. Nos va a mostrar cuál es nuestra responsabilidad. Y muchas veces esa palabra nos asusta porque eso habla de compromiso. Sí, entonces vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer con toda esta sabiduría celestial que Dios nos está dando. Y nos va a mostrar este pasaje cuál es nuestro compromiso. Todavía está a tiempo de decir, uy, no, este mensaje no es para mí. Pero yo sé que se van a quedar porque estoy convencido que tenemos creyentes y miembros de esa iglesia excepcionales que quieren crecer en su andar cristiano. Así que Dios nos va a llevar a una aventura de unidad, de cómo vamos a poder nosotros experimentar esa unidad. Pero antes de entrar en la materia, antes de entrar en el pasaje para hoy, nuestro texto guía para hoy, quiero que veamos el por qué Dios, quiero aclarar por qué es que Dios le es tan importante ese tema de la unidad. Y para eso quiero revisar un pasaje que vimos ya en unas series antepasadas, en Juan capítulo 17, que va a salir en la pantalla, Juan capítulo 17, versículos 22 al 23, que dice así: les he dado la gloria que tú me diste para que ¿qué? Para que sean ¿qué? Para que sean uno. Ahí está el tema central. Para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una ¿qué? Unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste. Y tenemos que entender que en estos 3 primeros capítulos del libro de los Efesios, Pablo ha estado resaltando una realidad, de que ahora somos una sola familia en Cristo. Que ya no somos por acá gentiles y por allá somos judíos, sino que ahora el judío y el gentil que han aceptado a Jesús, que han abrazado ese Salvador, son uno, una sola familia en Cristo, un solo cuerpo. Y que ese solo cuerpo tiene un solo espíritu, el Espíritu Santo que mora en cada creyente individualmente y corporalmente en el cuerpo invisible que llamamos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Así que Pablo en el capítulo 4 va a ser redundante y ha sido redundante a través de los últimos 3 capítulos donde ha estado mencionando el tema de unidad, de unidad, de unidad. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es que es tan importante? Y la respuesta es lo siguiente: porque el mundo no tiene armonía. El mundo no tiene naturalmente armonía. El mundo está lleno de discordia, de animosidad, de pleitos, de amarguras, de resentimientos y de mucho individualismo. Todo el mundo está haciendo su voluntad, lo que quiere, como quiere, cuando quiera, y las razones son muchísimas. Ahora imagínense lo siguiente, que si en medio de toda esta desunión, en medio de todo este desamor, allí en medio hay un oasis. Imagínense un oasis, digamos el que hay en medio del desierto, que todo es desierto, que todo es árido, seco. Hay ese oasis de palmeras, ese oasis de agua, pero que en este caso es un oasis de unidad. Que hay una comunidad de personas con una armoniosa paz, con una armoniosa gentileza, con amor los unos por los otros. Imagínense entonces ese oasis de unidad. Entonces el mundo va a notar algo. Va a notar que esa comunidad de personas, esos creyentes, esos cristianos, son fuera de este mundo. Que tú y yo somos fuera de este mundo, que en verdad somos ciudadanos celestiales. Van a poder notar nuestra ciudadanía celestial y van a preguntarse, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es esto que estamos viendo? Y sabemos que la razón detrás de todo esto, la razón detrás de esta pregunta, la vimos ahorita en Juan, es porque Dios quiere utilizar nuestra unidad, ese oasis de unidad, para que la gente vea a Cristo a través de nosotros. ¿Están animados? Y hemos comenzado.
La realidad es que la unidad se acaba o comienza dependiendo de qué tan unidos estemos nosotros. Todo se acaba o sigue adelante dependiendo si usted y yo nos mantenemos unidos. El padre de la desunión es el diablo. La palabra diablo en el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, significa divisor, que divide, que separa. Satanás es como una cuña que se mete y divide. Divide los matrimonios, divide la iglesia, divide a las personas, divide a todo lo que tenga que ver con Dios, porque ese es su naturaleza, ese es su nombre, y él literalmente vive su identidad de divisor, dividiendo a cada persona, dividiendo tus fortalezas espirituales, dividiendo tu comunión con Dios, porque lo que busca es debilitarte y hacerte que no seas efectivo para la obra de Dios. Amén. Y Pablo, habiendo dicho todas las cosas maravillosas en los primeros 3 capítulos, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, toda esa herencia espiritual que Dios ha ganado por nosotros a través de Cristo, toda esa descendencia, toda esa unidad que viene preparando, viene haciendo un momentum. Ahora pasa al capítulo número 4 y está diciendo, Dios no solamente ha hecho algo por nosotros, a través de Cristo, no solamente ha hecho algo por nosotros a través de Cristo, sino ahora quiere hacer algo a través de nosotros, a través de Cristo. Y lo que Pablo quiere hacer, lo que quiere Pablo hacer a través de nosotros, lo que Dios quiere saber a través de Pablo y Pablo a través de nosotros, es que experimentemos la perfecta unidad de Dios, que solamente es posible hacer en Cristo Jesús. Así que hoy voy a compartir 4 cosas que debemos hacer juntos, 4 cosas que debemos hacer juntos para que nosotros podamos desarrollar y mantener la unidad bíblica que tanto anhelamos, nuestro punto de partida, el viaje espiritual que vamos a hacer hoy. La primera de ellas, que va a aparecer en la pantalla, la primera cosa que tenemos que hacer juntos es que tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar juntos. Y les voy a hacer con cosas así para que se acuerden. Tenemos que caminar juntos. Vamos entonces a Efesios capítulo 4, versículo 1, que dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Él está implorando. Recuerde que hizo Pablo la semana pasada. Pablo se arrodilló rogándole a Dios y continúa en su posición de pedirle a Dios, de pedirnos a nosotros. Yo les ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Que andéis. Debemos caminar, debemos andar llevando una vida digna del llamado, digna de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Ese andar, ese caminar es simplemente el patrón de vida que Jesús vivió durante su tiempo aquí en la tierra y que Él le decía a sus discípulos, vengan, síganme, ven tú, corredor de impuestos, ven, sígueme. Pedro, suelta las redes, sígueme. Y hasta el día de hoy Dios te invita a ese caminar, a ese andar y nos dice, síganme. Y Dios nos está diciendo, Pablo nos está diciendo que nosotros debemos caminar dignos de ese llamado. Y fíjense lo interesante, esa palabra digno en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, tiene un significado maravilloso. Significa igualar los pesos de una balanza. La palabra digno significa igualar los pesos de una balanza, es decir, que la balanza redundantemente esté balanceada. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Que el peso, escuchen que supongamos que esta es mi mano derecha, que el peso de nuestra buena conducta, que el peso de nuestras buenas actitudes, que el peso de nuestro buen comportamiento, que el peso de todo lo bueno que hagamos esté en línea con el peso de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. En otras palabras, que el peso de todo esto que yo haga esté en armonía con lo que Dios ya hizo conmigo, que esté en línea, de tal manera que no haya un desequilibrio, que yo esté por allá abajo y que Jesús esté en lo alto porque Él lo hace perfectamente.
debe haber una igualdad en quien yo soy en Cristo y como yo vivo en Cristo. Escuchen bien, debe haber una igualdad de balanzas, dignos de caminar de esa manera, que dice que hay una igualdad de cómo yo vivo en Cristo, de quien yo soy en Cristo. No puede decir que yo digo, soy un cristiano, esta es mi identidad como cristiana, pero vivo una vida diferente, está desbalanceada. Es un llamado a vivir una vida recta, una vida horizontal, que yo sea como Dios dice que yo soy. Y fíjense bien, lo maravilloso de todo esto es que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que Dios decía, si me obedecen, entonces tendrán estas bendiciones? Y también decía, si no me obedecen, tendrán estas maldiciones. Y los judíos hacían todo lo que podían hacer a su alcance y su esfuerzo humano porque tenían temor de perder las bendiciones y tenían lógicamente temor de que le cayeran todas esas maldiciones, pero lo hacían por un esfuerzo humano. Pero fíjense bien que Pablo en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios que hemos visto hasta el momento, nos dice que ya hemos recibido toda nuestra herencia espiritual, toda bendición espiritual. Estamos sentados en los lugares celestiales a través de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. ¿Qué significa esto? Que entonces podemos caminar dignos del llamado, dignos de nuestra identidad en Cristo, sin temor a ser condenados, sin temor a perder nuestras bendiciones, porque nuestras bendiciones no dependen de lo que hagamos, depende todo de que ya Jesús lo hizo por nosotros y que nos ha heredado todas esas bendiciones espirituales. Por lo tanto, podemos caminar, ese caminar cristiano, ese andar cristiano, de una manera gratificante, con gratitud, porque Dios nos ha quitado ese dolor de hacerlo por el esfuerzo. Así que vemos la gran diferencia entre la ley y entre la gracia. Quizás de pronto la pregunta que tienen todos es, ¿cómo podemos caminar dignos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué sabe eso? Y Pablo está dispuesto a contestarnos esa pregunta y nos lleva a Efesios capítulo 4, versículo 2, diciendo así. De la manera, sean siempre ¿qué? Humildes y amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Este pasaje nos muestra una progresión de actitudes, de 4 actitudes que nos llevan a caminar dignos del llamado que Dios ha hecho a través de Jesús con el objetivo de mantener nuestra unidad. Y fíjense que lo que inicia ese andar, lo que genera ese andar en la unidad, ¿es la qué? La humildad. Es la humildad, es lo que está primero. Sin humildad no podemos comenzar ese andar digno. Esa humildad es no tener un concepto mío más grande de lo que realmente es. Es no creerme mejor, que yo soy mejor que cualquiera otra persona. Es poder mirarme al espejo de Jesús, al espejo del andar de Jesús y compararme con Jesús y no compararme conmigo mismo, porque tendemos a darnos muchos besitos, ¿verdad? Es compararme ante la palabra de Dios y ver quién es Jesús y cómo debe hacer andar. Jesús es mi modelo de comparación. Ahora fíjense que lo opuesto de humildad es el orgullo. Y lo natural de este mundo es exaltar el orgullo y quizás criticar o quizás, mantener en debilidad a aquellas personas que son humildes. Es decir, la humildad se ve como algo débil, como la persona es humilde, entonces es una persona débil. Una persona que no es muy débil, hay que tener un carácter fuerte, de ejecutivo, de mandar, de mostrar el dedo. No, entonces la gente con humildad la ven como una debilidad. Y muy poco hablamos de la humildad, pero siempre estamos resaltando todas aquellas cosas de orgullo. Siempre estamos diciendo, mis hijos, y mi escuela, y mis premios, y mis diplomas. Y Jesús no hizo eso, ¿verdad? Jesús caminó en plena humildad. El orgullo fue lo que llevó a Lucifer a pensar en su corazón, y ahí fue donde salió el primer pecado. Nació el pecado, en el orgullo nació el pecado de Lucifer, porque quiso sentarse en el trono de Dios sin Dios, quiso gobernar, sacar a Dios y gobernar en el trono de Dios sin Dios.
Y ahí nos damos desde el comienzo que el orgullo dividió la relación entre Lucifer y Dios, dividió al mundo, dividió todo, y eso es lo que hace el orgullo, la esencia del primer pecado. Ahora imagínense lo siguiente, imagínense si en su matrimonio, si en su lugar de trabajo, si en la iglesia, siempre nosotros pudiésemos caminar siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes los unos con los otros, tolerándonos. Imagínense lo que eso produciría. Habría menos divorcios, habría menos tensiones, habría menos egoísmo, habría menos disputas. Imagínense ustedes si el mundo viese eso en nosotros. Dirían, wow, ¿de qué planeta son ustedes? Por eso Dios dice, yo les he dado la unidad para que sea la razón, para que el mundo sepa quién es mi Hijo Jesús y para que lo puedan seguir también. Amén. La pregunta sería, ¿cuál es entonces el secreto para terminar cualquier confrontación antes de que comience? ¿Cuál es el secreto que yo puedo tener para terminar cualquier argumento antes de que comience? Y es, decida de antemano que usted no necesita tener la razón. Decida de antemano que tú y yo no necesitamos tener la razón. En una ocasión, una esposa fue a donde el consejero, donde el pastor, y el pastor le da esta recomendación: ¿qué hago, pastor? Porque yo siempre en mi casa quiero tener la razón. El pastor le dijo, bueno, decida de antemano que usted no necesita tener la razón, decídalo. Y se fue ella y pensando todo eso, ¿qué es lo que debo hacer? No debo tener la razón, no debo tener la razón. Y todo el día pensando, no debo tener la razón. Efectivamente un día llegó, estaba hablando con el esposo, estaban charlando, dialogando, y ustedes saben, los esposos y las esposas, de pronto eso termina en alguna confrontación, y comenzaron a hablar, y ella estaba ya, no voy a tener la razón, no voy a tener la razón. Y de pronto el esposo, de pronto conviccionado por el Espíritu Santo, le dijo, mi amor, ¿sabes una cosa? Estoy equivocado. Lo siento, estoy equivocado. La esposa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tienes toda la razón. Nos da risa, pero a veces nos duele quitarnos eso que tenemos de querer tener la razón, y le salió, pero dijo, tienes toda la razón, estás equivocado. Se salió con la suya. El punto es que no siempre tenemos que tener la razón, hermanos. No siempre tenemos que ganar, no siempre tenemos que decir la última palabra, pero siempre tenemos que mantener la unidad. ¿Sí me dan cuenta la diferencia? Siempre tenemos que mantener la unidad. La humildad que nos lleva a ser tolerantes los unos a los otros por amor. Y eso habla de una cosa. Cuando logramos hacer eso, eso habla de su madurez espiritual. Cuando estoy hablando con las parejas, están con estas disputas y él dice toda esa basura de ella y ella dice toda esa basura de él y no sirve para nada. Yo les digo a ellos que el más maduro de ustedes dos se haga cargo y saque este matrimonio adelante, y hay silencio total. Porque ahí sí está la madurez. Ahí saben, el uno quiere ser el más maduro y ahí sí se callan. Porque el más maduro aprende que no tiene que hablarlo todo, decir la última palabra, sino aprende de esa madurez espiritual. Por eso Pablo nos enseñó una oración. Y la oración para hoy quizás debe ser: Dios, toma control de todas mis actitudes. Guíame a ser humilde, a vivir siendo amable, a vivir siendo tolerante de otros y a tener paciencia con esas personas que, aunque puedan ser únicas y especiales, fueron creadas también por ti. Ayúdame, Señor, a ser humilde, amable en estos. Así que para desarrollar, y estamos viendo, ese es nuestro bus hoy, nuestro bus espiritual, hacia dónde vamos. Estamos desarrollando y estamos viendo cómo se desarrolla y cómo mantenemos esa unidad. Decíamos que no solo tenemos que caminar juntos, pero hay una segunda cosa que tenemos que hacer: tenemos que construir juntos, Efesios 4, versículo 3, dice así: hagan, Dios está diciendo, háganse cargo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
Mantener la unidad matrimonial requiere trabajo. Mantener la unidad laboral requiere trabajo. Mantener la unidad con los hijos requiere trabajo. Mantener la unidad en la iglesia requiere trabajo. Mantener cualquier tipo de unidad requiere trabajo. No sucede naturalmente por inercia. Hay que ser intencionales. Dígale a la persona que está al lado, hay que ser intencionales. Vamos, hay que ser intencionales para construirla. La unidad es algo que usted no puede forzar a las personas a hacerla. Tiene que salir de usted esa unidad, pero sale cuando usted crea el contexto de amor y el contexto de paz. Cuando usted crea ese contexto de amor y paz, esa unidad va a fluir. Y quizás la pregunta sería, ¿por qué es que hay que trabajar en la unidad? ¿Por qué es que hay que esforzarse? Porque no hay nada que tengamos que hacer por la desunión. La desunión o la falta de unidad viene natural, sale, se produce, se multiplica como esa mala hierba en el patio de sus casas, sale, no la quiere usted y allá sale esa mala hierba de desunión, viene natural. Pero si yo dejo de trabajar en mi matrimonio, tarde que temprano va a haber una desunión. El matrimonio es algo donde hay que trabajar todos los días, en la familia hay que trabajar todos los días. Y por eso Pablo aquí dice, hagan todo, háganse cargo de todo lo posible para mantenerse unidos. Y fíjense lo siguiente, unidad no significa uniformidad. Unidad no significa uniformidad. No quiere decir que tú tienes que ver todas las mismas cosas como la ven todo el mundo. No quiere decir que tú tienes que estar en acuerdo con todo el mundo. Pero sí tiene que ver, sí tiene que haber un respeto en las opiniones y en la manera en que otros vean la vida. No tienes que tener la razón en todo y hay que respetar las opiniones y la manera en que otros ven la vida. Nuestras preferencias personales. ¿Por quién voy a votar este año? ¿Por quién voy a votar? Que si es este presidente, si es otro presidente. Que si me vacuno o no me vacuno. ¿Y cuánta gente entró en disputa por preferencias personales? Son tus opiniones, son tus valoraciones, son tus juicios personales y te pertenecen a ti. Y Dios no te va a llamar a cuenta por qué presidente votaste, no te va a llamar a cuenta por qué o qué vacuna te pusiste o no te pusiste, pero sí te va a llamar a cuenta si lograste mantener la unidad de la fe. La unidad en tu hogar, la unidad en tu familia, la unidad con tus hijos, la unidad en la iglesia. Amén. Tenemos que mantener unidos y respetar toda diversidad. Así que para poder nosotros desarrollar y mantener la unidad, tenemos que caminar juntos, ¿verdad? Tenemos que construir juntos y ahora tenemos que creer juntos. Esa es la tercera que aparece en la pantalla, creer juntos. Efesios 4, del 4 al 6 dice así. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma o una sola esperanza. Esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Se dieron cuenta de la palabra que se repite una vez y otra vez? La palabra solos. Pablo está diciendo que la estructura de nuestra unidad, el fundamento de nuestra unidad, el edificio de nuestra unidad, tiene 7 columnas, 7 pilares, 7 perfectos solos que no se pueden remover, que no son flexibles, que Dios no va a cambiarlos mañana, que son inmutables, no cambian. Estos solos constituyen el fundamento de mi caminar en unidad en todo aspecto de mi vida y que me garantizan unidad en todo lo que yo vaya a hacer y en lo que yo vaya a pensar. Veamos entonces a qué se refiere estos solos. Vamos a reír rápido sobre ellos. Un solo cuerpo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que contiene toda raza, todo género, todo pensamiento, todo pecado, contiene todo color de piel, contiene toda creencia. Pero es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo que representa la totalidad de la iglesia en plena unidad bajo el Espíritu Santo. Ahora, Dios toma ese solo cuerpo y le da un solo espíritu.
el Espíritu Santo que vino y entró a nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y fíjense bien que el Espíritu Santo no está dividido, es un solo Espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, a pesar de que no estemos de acuerdo en todos, entonces el decir que somos solo un espíritu quiere decir que no debe haber desunión en nuestras vidas porque estamos hechos por un solo espíritu. Nuestro espíritu no debe estar en guerra con los otros espíritus de mis hermanos. Una misma esperanza o una sola esperanza, es decir, de un solo destino final, de que sabemos que Jesús ya vino la primera vez y que viene nuevamente a recogernos a la iglesia y trae consigo la resurrección de los muertos, la vida eterna que tanto estamos esperando y nos va a llevar a aquel sitio que está preparando de antemano para nosotros. Un solo Señor, que significa que todos estamos bajo la misma autoridad, un solo Señor, la autoridad del Señor, donde toda lengua, todo personaje, toda religión, todo creyente, todo incrédulo, al final de las eras se va a arrodillar y reconocer que Él, y solo Él, es Señor sobre toda la creación y el universo entero. Allí vamos nosotros y aún los que no creen. Amén. Es una sola autoridad, una sola fe, la fe que viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la fe que es la palabra viva, infalible, indivisible de Dios viviendo en nosotros. Un solo bautismo que representa tu testimonio de haber aceptado a Jesús, tu testimonio público de haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Un testimonio que nos dice que tú y yo hemos entrado en un andar nuevo, de una vida nueva en Cristo, muertos con Cristo, resucitados con Cristo, a andar en una vida nueva. Y por último, un solo Dios y Padre desde la creación y desde antes de la creación, un Dios eterno, indivisible. Y fíjense bien lo interesante de todo eso. Que aprendemos de que no hay entonces un Dios que nos divida, que siempre va a haber algo que nos una. Así que Dios define la unidad cristiana basado en ese ser uno, el ser uno, expresado a través de 7 perfectos solos, la esencia de toda unidad. Eso nos lleva al cuarto. Tenemos que caminar juntos, tenemos que construir juntos, tenemos que creer juntos y ahora tenemos que estar colaborando juntos. Efesios 4 del 11 al 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje para mí es maravilloso, porque fue el que me transformó mi vida. Mi mente de ingeniería, mi mente de organización, mi mente de ABC, de 1, 2, 3, y no tienen que ser así. No, para mí me facilitó, porque me dio a entender el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para la iglesia. Un plan que habla de responsabilidades y compromisos. Aquí donde entra esa parte de responsabilidades y compromisos que hablábamos para aquellos que quieren la unidad. Fíjense bien que este pasaje nos muestra que cuando los santos son los creyentes, los cristianos, tú y yo somos santos, hemos sido santificados, apartados para Dios. Cuando nosotros somos perfeccionados, y ahorita les voy a hablar un poquitico de qué significa eso. Cuando somos perfeccionados, entonces somos equipados para toda buena obra, para hacer la obra del ministerio. Ministrar significa servir. Significa yo puedo servir la palabra de Dios o puedo servir en el contexto de la iglesia, pero significa hacer algo, hacerme cargo de algo. Dice Pablo que cuando somos perfeccionados, entonces Dios nos lleva a servir. Y fíjense, todo eso al crecer nos lleva al punto donde partíamos, al bus que tomamos de unidad. Hemos tomado una aventura, un bus, un viaje por la unidad, y aquí llega esta conclusión de unidad. Y fíjense bien, la labor del pastor y maestro que vemos allí no es la de entretener a la iglesia. La labor del pastor no es consentir a la iglesia, no es hacer los ministerios de la iglesia, no es visitar a la iglesia. Su labor principal, como la vimos allí, es perfeccionar a los santos.
la labor del pastor Barbieri, la labor del pastor Miguel, la labor mía es perfeccionar a los santos. Nuestra responsabilidad, su responsabilidad es hacer la obra del ministerio, es hacer lo que les corresponde hacer. Y espero de todo corazón que como iglesia ustedes se den cuenta que sus pastores, los tenemos una pasión por ustedes, los amamos, estamos haciendo nuestra labor de pastorear y de ser sus maestros. Y estamos animándolos a través de este mensaje, que Dios les traiga convicción de hacer su parte. En un momento dado estaban los discípulos, estaban los apóstoles tan preocupados de hacer lo que no deberían de estar haciendo. Estaban sirviendo a todas partes, estaban sirviendo a las mesas, estaban enfocados en el servicio, los 12 apóstoles. Y fíjense lo que ellos deciden en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? No es justo, no es correcto, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No había nada con servir las mesas, no había nada. Ellos lo estaban haciendo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes ¿qué? Que se hagan cargo. Háganse cargo, decía Dios, de ese trabajo, y nosotros persistiremos en 2 cosas: en la oración y en el ministerio de la palabra, en ministrar, en servir en platos de oro la palabra de Dios a la congregación. ¿Y qué es perfectos? Perfectos es el estándar de Dios para nosotros a partir de Jesús. Por eso Mateo 5:48 dice así: pero tú, y aparece en la pantalla, pero tú, iglesia, tú, Andrés, debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, somos llamados a ser perfectos. Y hay 3 tipos de perfección. Se las voy a mencionar rápidamente. Hay una perfección posicional. Es como Dios me ve ya a mí perfecto. Papá Dios ya te ve a ti perfecto en Cristo. Hebreos 10:14 dice: pues mediante esa única ofrenda, la ofrenda de Jesús en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Pero hay una segunda perfección, la perfección final. Es esa gloriosa presencia. Cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos ve perfectos gloriosamente más adelante. Dice así, Hebreos 12:23: ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido ¿qué? Perfeccionados. Pero hay una tercera perfección que tiene que ver contigo y conmigo actualmente. Es la perfección práctica. Recuerda que Pablo está hablando, estamos pasando de lo teórico a lo práctico, de la herencia espiritual a lo práctico, lo que hay que hacerse cargo. Dice, esto no quiere decir que tú y yo estemos libres de pecado, pero es el proceso de santificación que Dios nos lleva, en los cuales quiere hacernos maduros. Y Dios le ha dado el trabajo a los pastores y maestros de perfeccionar, de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la obra de servir. Y Pablo cierra el capítulo, la mitad del capítulo 4, el corte que él hace de todas estas cosas, diciéndonos, cerrando el propósito por lo cual usted y yo queremos esa unidad. Dice así, Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad. Vamos a llegar a esa unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos a ser perfectos como Él es perfecto, a la medida de la fe, de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Dígale a la persona que está al lado, ya Dios no quiere que seas más niño. Para que no sean más niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Oigan bien, digan conmigo, crezcamos, una vez más, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y paramos el bus de la unidad, llegamos a donde queríamos llegar. Y esa es la pregunta para ustedes. Hoy aprendimos que para poder desarrollar y vivir en la unidad hay que caminar juntos, hay que construir juntos, hay que creer juntos y hay que colaborar juntos. Yo les
decía a ustedes que el Espíritu Santo tiene que estar conviccionándolos, tiene que estar convenciéndolos de algo. Si yo miro sus rostros, a muchos de ustedes los conozco hace más de 6 meses. Digo 6 meses porque esto sería un bebé espiritual. A pesar de que tengan ciertas edades, diferentes edades, llevan más de 1 año, 2 años. ¿Son niños espirituales o son adultos? Yo no les puedo decir. Mi labor es perfeccionar a los santos. Pero sí es preguntarles para que el Espíritu Santo los conviccione y que usted se haga la pregunta: ¿soy un bebé espiritual? Si lo es, aquí estoy, hoy perfeccionándolo. Pero si no lo es, su llamado es a estar sirviendo en la iglesia, en el contexto de la iglesia, aquí en Christ in us. ¿Saben por qué? Porque cuando no lo hacemos, cuando tomamos la vía de salir rápido, de venir y alimentarnos y salir rápido, como ese bebé que solamente quiere alimentarse y se vuelve obeso de palabra, pero no crece intelectualmente. Lo que sucede, fíjense bien, con esto termino, lo que se daña, lo que se atrofia es el cuerpo de Cristo. Atrofiamos el cuerpo de Cristo, lo hacemos un minusválido espiritualmente hablando, porque atacamos la misma esencia de los pilares de Jesús, que dijo: un solo espíritu, un solo cuerpo, sirviéndonos unidos para la gloria del Señor. Y cuando no servimos, estamos atrofiando el cuerpo de Cristo. Díganme de todo corazón, ¿quién de ustedes podría levantar la mano y decir: yo quiero atrofiar el cuerpo de Cristo? No, ninguno la levantaría. Y no les pongo a levantar porque tienen que pensar, usted tiene que ser convencido por el Espíritu Santo que al no servir en el contexto de la iglesia, usted está atrofiando, participando de lo que usted quizás no quiera o nunca se había imaginado, en atrofiar el cuerpo de Cristo y por ende la unidad. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la fidelidad de las personas que tomaron el bus de la unidad hace mucho tiempo, Señor, y están aquí creciendo juntamente con nosotros, están laborando juntamente con nosotros, están cada domingo aquí desde temprano, Señor, sirviendo en las bancas de las iglesias, arreglando la iglesia, preparando las sillas, Señor, haciendo lo que sea necesario, porque su madurez espiritual los ha llevado a este aspecto, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que están batallando entre el ser ese niño espiritual y gozarse como niños y de querer crecer, pero tener temor a que no son suficientes, Señor. Señor, tú has declarado que ya tienen todos los regalos espirituales, las bendiciones espirituales, las finanzas, tienen todo lo que ellos puedan necesitar. Tú tienes un futuro para ellos, Señor. Hoy oro para que ellos se hagan cargo de su futuro, no solamente su futuro aquí físico en la tierra, sino el futuro espiritual que tú tienes a través de esta iglesia, de Christ in Us, para que tú seas grande y glorioso a través de ellos y para que ellos se gocen de las bendiciones de la unidad en la plenitud de su servicio a la comunidad y a esa iglesia, para tu gloria y tu honra. Y oramos todo esto en el nombre de tu Jesús. Y la iglesia dice: amén. Los amo de todo corazón, iglesia.